Hola gente, soy Jurassic Fan 95 y hoy vamos a hablar un poquito del Carnotaurus en el Reino Caído, ya que digamos que para mí es obvio que hay más de un Carnotaurus en esta película, pero por lo que he visto en comentarios para mucha gente no lo es. Y es que si bien es cierto que no sabemos exactamente cuántos Carnotaurus hay en la película, sí que sabemos al 100% que hay más de uno. Por supuesto en este vídeo explicaré exactamente por qué esto es así, y por qué no hay que decir que solo hay un Carnotaurus y por tanto el que es atacado por Rexy en Jurassic World, el Reino Caído, acaba sobreviviendo, ¿vale? O sea, es que no entiendo cómo la gente se piensa eso de verdad. En fin, vamos a ello, chicos, porque, como digo, en este vídeo quiero explicar básicamente un par de cositas del Carnotaurus solo en relación a Jurassic World, el Reino Caído. Así que lo dicho, a saco, gente. Es que, gente, vaya reventada criminal, o sea, y muchos decís que está vivo. ¿Vivo? Mis huevos. Pero bueno, bromas aparte, lo que realmente acaba matando al Carno es el propio peso de Rexy, aquí os lo enfoco. Brutal, ¿vale? O sea, acaba rompiéndole lo que es el cuello con el peso de su cuerpo, antes de irse por esta onda sónica, que ya era la explosión padre del volcán. Y si aún queda alguna duda de que puede estar vivo este Carno, aparte de que se ve claramente ahí el cuerpo inerte en el suelo, también tenemos, no sé si lo estaréis viendo, os lo señalo, el flujo piroclástico del volcán a 2 centímetros. O sea, es que está más muerto que el canal de MyDJ, que ya no sube vídeo nunca el cabrón. Ah, no, esperad. Ojito, que subió vídeo hace 3 semanas, un directo. Ánimo, gente, a ver si conseguimos que vuelva a subir vídeo, hombre, que es uno de mis mayores ídolos en este mundillo de YouTube. No sé, al menos estaría guapo que llegara a los 100.000 suscriptores, que no le queda tanto. Pero bueno, en fin, chavales, un saludo a Mike y continuamos. De nuevo en el Reino Caído y un poquito más adelante de lo que comentamos antes, vemos como hay un Carnotaurus diferente al otro, ¿vale? Aquí ya vemos claramente que hay más de un Carnotaurus, como era de esperar, y como digo, para mí era obvio, pero para muchos no lo era. Así que, una vez demostrado, pasemos ya hacia el final de la película, donde vemos otro Carnotaurus que de nuevo mucha gente dice que es el mismo al que abate Rexy, y veremos que no. Vamos a ello. Y aquí tenemos al Carnotaurus susodicho, ¿no? Que sale hacia el final de la película, como digo. Y vemos que en primer lugar le falta el cuerno izquierdo, ¿vale? O gran parte de él. Y además tiene una cicatriz, ¿vale? En este lado izquierdo, que son como 3 garras. No sé cómo se lo ha hecho, la verdad. O sea, no sé. A ver, si tengo que opinar aquí en este vídeo, yo diría que puede ser el ataque de un dinosaurio herbívoro, como puede ser un Triceratops, un Stegosaurus. Pero claro, es que son justamente 3 cicatrices, no una, ¿vale? Como he dicho antes. Son 3 cicatrices y 3 marcas. Vale, a ver, cualquiera diría que son garras de otro depredador, ¿eh? O sea, no sé, un Allosaurus, que ya sabemos que gracias al corto de Battle of Big Rock, los Allosaurus pueden ser bastante grandes y puede que sí que le puedan propinar como para causarle unas cicatrices semejantes. Aunque yo no sé por qué en el fondo de mi ser, en el fondo, ¿vale? De mis sueños, quiero decir que es un posible Spinosaurus. Pero bueno, dejadme por comentarios, chicos, qué pensáis que causó estas 3 cicatrices en la cara de este Carnotaurus, por favor. Estoy bastante intrigado con ese tema. Además, este Carnotaurus es, sí, el mismo, ¿vale? Que sale al final con Rexy. Ya que si miramos esta otra captura de esa misma escena, vemos cómo tiene la misma cicatriz y además tiene el cuerno roto, ¿vale? En su lado izquierdo. Es el mismo Carnotaurus y es otro diferente, digamos, al que Rexy acaba matando en Isla Nublar. Así que, por favor, espero no ver más comentarios de Jurassic, el Carnotaurus sobrevive, está al final. No, amigos, ese es otro. Así que suponiendo que este otro Carno que hemos comentado anteriormente no sea este, ¿vale? Porque la verdad es que no se le ve ni una cicatriz ni los cuernos, pero está bastante lejos y borroso como para poder, digamos, juzgar adecuadamente. Así que bueno, podemos decir que de momento hay de 2 a 3 Carnos y además, ¿vale? Esto no tiene realmente que ver con Fallen Kingdom, pero sí con Isla Nublar y Jurassic World. Y es que en la serie de Jurassic World Can Cretaceous, como ya dije en mi vídeo de varios dinosaurios confirmados que os dejaré por aquí arriba, ya tenemos otro Carnotaurus confirmado. Y este, hay razones de peso para creer que no es ninguno de los vistos en la película. ¿Por qué? Porque tiene una cicatriz en su lado derecho, algo que no tienen ninguno de los Carnotaurus vistos de forma clara en Jurassic World Fallen Kingdom, y que hemos comentado anteriormente. Así que ojito, porque este Carnotaurus de nombre Toro, sí, así se llama, Toro, este Carnotaurus que saldrá en la serie de Jurassic World Can Cretaceous, repito, se suma a los Carnotaurus vistos en este vídeo. Por lo tanto, tendríamos y podríamos decir con toda seguridad que como mínimo, repito, como mínimo, no sabemos si había muchos más, pero ciertamente podemos dar por confirmados al menos 3 Carnotaurus diferentes. Uno muere, otro escapa al final de la película, y luego tenemos el Carnotaurus de la serie, el cual realmente no sabemos si sigue vivo en Jurassic World Reino Caído, porque recordad que todo lo que va a pasar en la serie de Netflix ocurre durante los acontecimientos de Jurassic World en el 2015. Así que bueno, ya veremos si este Carnotaurus vive o muere. Y por último está este Carnotaurus que también hemos nombrado anteriormente, del cual no sabemos la identidad porque está muy pixelado y demás. Aunque sí que se puede distinguir, ¿vale? Al menos yo lo distingo, no en esta imagen, sino en la propia película, tras verlo y demás, sí que tiene ambos cuernos perfectamente. Así que a priori descarto que se trate del Carnotaurus este que vemos al final, o casi al final,
que tiene este mini combate con Rexy, se escapa y demás. Así que de ser cierto que es otro Carno diferente, pues podríamos decir que en vez de 3 había un mínimo de 4 Carnotaurus en Isla Nublar, independientemente si a este Carnotaurus último, ¿vale? Pues fue rescatado, entre comillas, por los mercenarios o murió en la erupción del Monte Sibo. Recordar, esto es el mínimo, ya que el máximo, como ya he dicho, pueden ser bastantes más. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, porque aquí llega a su final. Muchas gracias por verlo, se agradece muchísimo y hasta la próxima.